Un saludo para todos, mi nombre es Germán David Sánchez Espinel y el día de hoy vamos a hablar sobre la artrología del miembro inferior. El miembro inferior se compone principalmente de estas articulaciones: la articulación coxofemoral o de la cadera, la articulación de la rodilla, la articulación tibio-peronea proximal, la articulación tibio-peronea interósea, la articulación talocrural o tibio-peronea astragalina o del tobillo, y las articulaciones del pie, las cuales tienen varias subdivisiones, pero más adelante en el transcurso de este video las vamos a observar. La primera de ellas es la articulación coxofemoral o de la cadera, que según su movimiento se clasifica como una articulación de artrosis, según su conformación o estructuralidad como una sinovial en artrosis, y según sus funciones o las funciones que lleva a cabo son la flexión, la extensión, la aducción, la abducción, la rotación interna y externa y la circunducción de ella misma. Muy bien. Para hablar de esta articulación vamos a comenzar a definir cuáles son sus superficies articulares o cómo está conformada. Esta articulación se compone por dos, o está conformada principalmente por los aportes de estos dos huesos. El primero de ellos, el fémur, a través de su cabeza, ¿sí?, una esfera sólida, y el hueso coxal a través del acetábulo, que se define como una copa rota, y esa parte rota es la escotadura acetabular. El acetábulo tiene una superficie articular que es en forma semilunar y está recubierta de cartílago hialino, al igual que la cabeza del fémur. Esta articulación está reforzada a través, o está ampliada su superficie articular a través del labrum acetabular o rodete cotíleo. Este es un anillo fibrocartilaginoso que amplía la cavidad y mide que el fémur se salga de la articulación, y además de esto se encuentra rebordeando toda la cara exterior de la misma. En el labrum acetabular vamos a observar que tiene una pequeña proyección en la parte inferior, a lo cual se le denomina ligamento transverso del acetábulo. Este ligamento transverso del acetábulo se encuentra aquí, en la fosa, en la escotadura acetabular, dejando un pequeño agujero que se llama el agujero acetabular. Además, allí en el fondo podemos encontrar la fosa acetabular y vemos insertándose el ligamento de la cabeza del fémur, que más adelante lo vamos a ver, pero podemos decir hasta el momento que es muy importante porque refuerza esta articulación en la parte interna, y por allí va a discurrir una pequeña arteria, que es una rama de la arteria obturatriz, para irrigar la cabeza del fémur. La sinovial o la membrana sinovial de esta articulación es una cubierta tubular. Es una cubierta que se encuentra adosada a la cápsula articular y tiene una pequeña protrusión en la cara posterior inferior de esta articulación. Miremos acá cómo está aquí protruyendo. La sinovial internamente tiene varios repliegues y se está extendiendo desde la base del trocánter menor, la cabeza del fémur, y toda esta superficie verde que ustedes aquí están viendo cómo se está insertando alrededor de la cabeza del fémur es lo que se llama la sinovial. Otro medio de refuerzo es la cápsula articular, pues esta cápsula es una cápsula fibrosa de tejido fuerte que se encuentra o está delimitada por los bordes, o está limitando el borde acetabular y la cara del labrum acetabular o el rodete cotíleo. Esta cápsula articular tiene varias inserciones. La primera de ellas es el ligamento transverso del acetábulo.
Luego se está insertando en el borde del agujero obturador. Por aquí lo podemos ver. Se está insertando en la línea intertrocantérica, en la parte anterior de la epífisis proximal del fémur, en el cuello del fémur, proximal a la cresta intercondilia y al borde del trocánter menor. O sea, más o menos delimita toda esta superficie. La cápsula articular, un medio de refuerzo típico de las articulaciones sinoviales. Además de esto, esta articulación se encuentra reforzada, o tiene, aparte de los medios de refuerzo que ya vimos, por unos ligamentos. Los principales ligamentos que se encuentran allí es el ligamento iliofemoral o ligamento de Bertin, el ligamento pudofemoral, el ligamento isquiofemoral y el ligamento de la cabeza del fémur. El ligamento iliofemoral se encuentra de forma anterior y triangular. Este ligamento tiene forma de abanico y se está insertando en el borde anterior, aquí en esa parte anterior, entre la espina ilíaca anterosuperior y el borde acetabular, y se dirige hacia la base, o la base de este triángulo se está insertando acá en la línea intertrocantérica, en la parte anterior de la epífisis proximal del fémur, y a este ligamento se le describen varias porciones. Una porción que es una porción transversa y otra porción que es una porción descendente, y esto es lo que le da el aspecto triangular. La porción transversa se encuentra desde el trocánter mayor del fémur y se está insertando acá, donde ya habíamos dicho, inferior a la espina ilíaca anterosuperior, y la porción descendente se está insertando acá en la parte anterior del trocánter menor. Entonces este es el primer ligamento que está reforzando esta articulación. El segundo de ellos es el ligamento pubofemoral. Este ligamento pubofemoral se encuentra aquí, en una porción anteroinferior, y también se encuentra de forma triangular. La base de este triángulo se está insertando en la eminencia iliopúbica, en el borde acetabular y en una parte de la membrana obturatriz. Aquí, digamos, en este esquema, que es el esquema de Gray, no lo está dibujando. Aparte de eso, se inserta en la zona inferior de la articulación, ¿sí? En una parte acá mucho más posterior al trocánter menor. Muy bien. El tercer ligamento que vamos a ver es el ligamento isquiofemoral. El ligamento isquiofemoral es el más posterior de todos. Así que habíamos dicho que el ligamento pubofemoral, es el ligamento que se encuentra en la parte anteroinferior. El ligamento isquiofemoral se encuentra en la parte posterior. Este ligamento isquiofemoral se encuentra aquí, desde el borde medial del isquion, en la parte posterior inferior al acetábulo. También se está insertando en el labrum acetabular o rodete cotíleo y se proyecta de esta manera de abajo hacia arriba, de medial a lateral, al trocánter mayor del fémur, y se está insertando profundo al ligamento iliofemoral, o sea, se está insertando profundo a este ligamento. ¿Y en dónde está llegando de por sí? A la fosa intertrocantérica, anterior pues al tendón del obturador interno. El último de ellos, que es el más interno de todos, es el ligamento de la cabeza del fémur. Mira, antes de pasar aquí podemos ver cómo se encuentra la disposición del ligamento isquiofemoral. Este ligamento de la cabeza del fémur, también ya denominado ligamento redondo,
Es una proyección que se encuentra acá desde la fosita de la cabeza del fémur y se está insertando en el fondo de la fosa acetabular. Aquí, cuando llega al fondo de la fosa acetabular, tiene un desprendimiento el cual le permite insertarse alrededor o en toda la superficie de esta fosa. Es un ligamento que se encuentra aplastado y tiene una pequeña arteria que es rama de la arteria obturatriz. Aquí vemos también, aprovechando este esquema de Gray, cómo aquí habíamos dicho que el rodete acetabular o rodete cotíleo tiene una proyección que se llama ligamento acetabular, el ligamento acetabular transverso, y aquí está ya delimitando, después de cubrir la escotadura acetabular, ahora sí el agujero acetabular. Muy bien, vemos en este corte sagital, ese corte coronal, qué pena, de un esquema de Latarjet, cómo se encuentra dispuesto la cabeza del fémur con el acetábulo, y aquí cómo se encuentra el ligamento de la cabeza del fémur, que algunos autores aún discuten cuál es su funcionalidad, pero de por sí se puede asumir que le da un refuerzo a esta esfera sólida para que no se salga de la articulación y no tengamos problemas allí. Los movimientos de la articulación coxofemoral son muy amplios. Tenemos rotación interna, rotación externa, tenemos la flexión, la extensión, la aducción o abducción y la abducción y la aducción. Y combinados estos movimientos nos da el movimiento de la circunducción. Muy bien.